existen muchas tendencias ahora mismo, existen infinidad de formatos y sinceramente yo creo que se les podría sacar más partido. O sea, los anunciantes ahora mismo no están aprovechando todas las posibilidades que hay. Lo que están haciendo los anunciantes es ir a lo básico, a lo que conocen. Al final tampoco son los anunciantes los culpables, digamos, entre comillas, porque al final los anunciantes sí que es cierto que plantean cosas nuevas, les gusta lo que se les ofrece, quieren hacer frente a nuevos retos, pero son las agencias creativas muchas veces las que frenan esto. ¿Por qué? Porque al final el día a día sabemos todos cómo es y al final ellos lo que hacen es hacer el sota caballo rey, los formatos que siempre han funcionado, y hacer un formato nuevo al final es el medio, el soporte el que lo tiene que hacer y el que tiene que empujarlo desde dentro. Porque al final, por su lado, los clientes lo conocen, pero no lo van a empujar. Tenemos que ser nosotros los que cambiemos esto y los que demos esta iniciativa. Yo sinceramente creo que, a ver, lo del vídeo es un poco exagerado, sí, pero es cierto que está pasando. Vemos casos de gente que recibe bullying a través de las redes sociales, gente que utiliza nada más el teléfono móvil para ligar. Es cierto que es así. Es como yo decía antes, el teléfono móvil nos ha facilitado la vida y nos hace tener inmediatez. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de que esto es una pantalla, una second screen, que simplemente está ahí para ayudarnos, no es nuestra vida, o sea, no lo es. Al final somos individuos, somos personas y los medios tienen que ser conscientes de ello, de que al final están llegando a personas, tanto los medios como la publicidad. La publicidad está dirigida a personas y para eso la programática va a abrir y está abriendo, de hecho, todavía queda mucho trabajo por hacer. Y hacerlo bien, lógicamente, y está abriendo mucho camino al respecto. ¿Por qué? Porque estamos llegando a servir publicidad más a la carta, publicidad mucho más concreta, y podemos saberlo, podemos saber todo, un usuario sí, pero también hay que tener cuidado, hay que tener una serie de restricciones y una serie de parámetros, y hay que establecer unas bases que nos lleven a hacer una publicidad mucho más, digamos, sostenible en el tiempo. Muy bien, gracias. ¿Vale? Bueno, pues continuamos con el siguiente ponente, que es Diego Delgado, Head of Sales en Yogs. Lleva 14 años trabajando en medios, tiene un amplio conocimiento en este sector, por tanto, ha trabajado tanto en on como en off, en medios como El Economista y en empresas como Viacom Spain. Antes de incorporarse a Yogs, también estuvo en Twitch. Vamos a recibirle con un aplauso. Gracias. La presencia del móvil es inminente en nuestras vidas. En nuestra mano está hacer un uso razonable de ella o, por otro lado, utilizar este privilegio y excedernos. Hola, soy Diego de Yoc, como bien han dicho antes, y hoy os voy a intentar explicar un poquito cómo mejorar la experiencia del usuario en cuanto a consumo de publicidad digital y para ello utilizar la planificación de medios como aliado. Como bien sabemos, a día de hoy es muy difícil imaginarnos una vida sin un dispositivo móvil en las manos. Cuando hablamos de dispositivo móvil, pues nos estamos refiriendo tanto a teléfonos móviles, tablets o ordenadores portátiles. Los dispositivos móviles nos han dado inmediatez.
nos han dado ahora mismo tener al alcance de la mano pues una localización, una aplicación que nos va a ayudar a hacer mejor la vida, pero esto también nos puede generar un poquito de desconfianza en muchos casos. Muchas veces nos encontramos con robots espía, con virus, con programas que se quedan en segundo término y que pueden robarnos el dinero, y esto hace que el usuario muchas veces esté desconcertado. Pero a pesar de esto, el uso del móvil es imparable, como bien hemos dicho, y como bien hemos visto en el vídeo un poquito exagerado, pero así lo describe bastante bien. De hecho, os quiero presentar el resultado de un estudio que se llevó a cabo el año pasado por Zenith a nivel mundial, en el cual analiza un poco pues, la evolución que ha tenido el consumo de dispositivos móviles en los 10 últimos años. Como vemos en la gráfica, en los 10 últimos años este consumo no ha parado de crecer. Lo está comparando con la reina, digamos, de los medios, que es la televisión. Y según esta gráfica, la televisión se mantiene, pero si apreciamos, durante estos 10 años ha habido una ligera caída. Tanto es así que en el 2019 ya se prevé que el consumo de dispositivos móviles como pantalla va a igualar a la televisión. E incluso en el 2020 aumentará el consumo de dispositivos móviles. Esto nos pone ahora mismo en una situación que todos conocemos, que el móvil siempre ha sido la promesa, ha sido siempre como el futuro, pero ya es el presente. Esto lo sabemos todos y lo tenemos muy claro. Y por lo tanto debemos adaptarnos a esta nueva concepción del espacio publicitario. Ahora mismo existe en la industria infinidad de medios, de soportes, de espacios publicitarios y cientos de posiciones que son muy difíciles de controlar a día de hoy. Para eso se han llevado a cabo diferentes métodos de control. El fraude es uno de los que más nos afecta y nos preocupa a la industria. Cuando hablamos de fraude hablamos de clics e impresiones llevadas a cabo por un robot, por un ente no humano, que lo que hace es que se desvanezca nuestra inversión muchas veces y no sepamos dónde está. Para ello, la mayoría de medios, agencias de medios y anunciantes gastamos mucho dinero e invertimos mucha tecnología a lo largo del año para evitar este fraude. Esta es una de las medidas que llevamos a cabo. Si seguimos a continuación, tenemos la contextualización. La contextualización es otra de las, digamos, herramientas que tenemos a nuestro alcance para adaptar mucho mejor la creatividad al entorno en el que va a aparecer. Cuando hablo de contextualización me estoy refiriendo a elegir el contenido en el que va a aparecer nuestra campaña publicitaria. Esta es una medida que nos puede acercar mucho más al usuario, a los intereses que tiene un usuario y hacer que la publicidad sea, entre comillas, más humana, más adaptada a esa personalidad. Y, en tercer lugar, nos vamos a centrar en el usuario. Como todos sabemos, la industria ha determinado una serie de pautas o normas implícitas. Todos conocemos la Coalition for Better Ads o el GDPR, que lo que hacen es velar por el anonimato, al final un poco la integridad del usuario y su seguridad a la hora de navegar. Pero a pesar de todo esto, a día de hoy el usuario sigue estando un poco con miedo, un poco sintiéndose desprotegido en muchos casos. ¿Por qué? Porque al final el usuario se pregunta ¿qué pasa conmigo? ¿Qué sucede ahora mismo conmigo? ¿Dónde estoy yo? Porque muchas veces, seguramente que nos ha pasado a muchos de nosotros, que hemos entrado en webs donde nada más entrar tenemos un pop-up, un vídeo, un banner, un intersticial, cualquier tipo de publicidad que está hecha sin cabeza, un poco invadiendo el espacio de contenido y al final invadiendo ese espacio del usuario. En este caso, el usuario se siente desprotegido y se siente deshumanizado, ¿vale? Nosotros queremos desde YOC hacer un poco hincapié en esto e intentar humanizar un poco la publicidad que vamos a recibir a través de Internet, ¿vale? Al final los dispositivos móviles son muy potentes, pero hay que saber cómo usarlos. Nosotros en YOC hemos lanzado una herramienta que se llama V6,
es un SSP propio, con una tecnología propia, como bien sabéis, yo que soy una empresa alemana y como tal, nosotros hemos desarrollado una herramienta que funciona con mucha precisión, con la precisión alemana, ¿vale? Y al final lo que busca es eso, precisamente intentar acercarnos más al usuario, lógicamente sin descuidar al anunciante, porque al final es lo que buscamos. Y lo que vamos a tratar con B6 es responder o solucionar algunos de los problemas que existen a día de hoy en la compra programática. Como todos sabemos, la compra programática es el futuro, esto es imparable, es por donde va la industria ahora mismo y existe una serie de puntos y debilidades que tenemos que tener en cuenta y que hay que luchar contra ellos. A día de hoy la mayoría de las compras que se hacen programáticamente se llevan a cabo en abierto. Al final el anunciante, el trader es quien marca los parámetros y las pautas que tiene que seguir esta compra, ¿vale? Al final es necesario que el propio soporte, que el propio medio tenga la opción de delimitar desde su propio lado un poco los perfiles a los que vamos a ir, un poco conocer su audiencia y determinar qué tipo de audiencia es la que tenemos delante. Lógicamente, si llegamos a esto, conseguiremos que la publicidad sea mucho más específica y se lleve a cabo para un determinado tipo de audiencia. En segundo lugar, en programática no todo vale. Hace años yo me he encontrado cuando todo esto empezaba con muchas respuestas diciendo, bueno, pues al final vamos a meter cualquier tipo de formato en cualquier tipo de posición. No, esto no vale. O sea, la programática no tiene por qué ser la cara B. O sea, la programática tiene que estar presente en lugares premium, con formatos premium y con opciones que el usuario al final sienta como propias. Y la programática además debe permitir una total libertad a la hora de comprar a un anunciante y a la hora de determinar en qué lugar va a aparecer. Nosotros desde B6 tenemos una serie de, porque muchos de vosotros pensaréis, bueno, pues otro SSP más del mercado, y efectivamente es otro SSP, pero con una serie de puntos importantes que queremos destacar a continuación. Por un lado, B6 lo que busca es adaptar cualquier tipo de creatividad a la compra programática. O sea, nosotros con B6 podemos decidir qué creatividad, no hay limitaciones en cuanto al tipo de formatos, a las posiciones, lo cual facilita bastante al anunciante la posibilidad de tener una presencia importante y al usuario de recibir un contenido importante y que lo va a sentir más cercano a la marca. Además de esto, con B6 podemos elegir cualquier modo de compra, ¿vale? Cuando me refiero a cualquier modo de compra me estoy refiriendo a CPM, CPC, CPI, cualquier modo de compra a través de plataforma programática. Esto lo que nos va a facilitar es, sobre todo, la elección del anunciante. El anunciante tiene el poder de elegir lo que quiere hacer en función de lo que quiere conseguir con su campaña. Al final es muy importante que un anunciante decida en qué lugar y cómo quiere estar. Y a la larga, esta decisión del anunciante va a repercutir en el usuario. ¿Por qué? Porque al final el usuario va a sentir que esa publicidad se adecua más a lo que en ese momento está buscando. Lógicamente, una navegación de un usuario, aunque sea el mismo usuario, no es la misma en un determinado medio que en otro. Esto varía y la predisposición a consumir un producto varía también. No podemos utilizar un mismo formato en un determinado medio que en otro. Aparte de esto, B6 nos permite conectarnos directamente. Es un SSP plug and play, es decir, es compatible con cualquier DSP del mercado y lo que nos va a permitir es conectar y empezar a servir publicidad. Y esto pues nos va a facilitar bastante las cosas. Aparte de esto, también queremos destacar la transparencia con la que vamos a trabajar. Es cierto que en programática el anunciante siempre quiere buscar y de hecho la filosofía de la programática es encontrar un usuario en cualquier lugar donde esté. Pero no nos engañemos, al final los anunciantes quieren controlar ese lugar, el entorno en el que se mueve su usuario y por eso nosotros damos la posibilidad de que el cliente tenga esa libertad
y ese poder de control de su usuario y saber dónde está y en qué momento lo va a localizar. Y aparte somos totalmente seguros. O sea, al final tener un entorno seguro con publishers premium, donde se controle lo que hemos comentado antes, el fraude, la contextualización y se tenga en cuenta al usuario es fundamental. O sea, no podemos hacer que esto sea deshumano y tenemos que humanizarlo. Y nosotros lo que vamos a hacer en Yog y sobre todo con la ayuda de B6 es intentar humanizar este tipo de acciones a través de la creatividad. Para ello hemos ideado una serie de formatos que lo que hacen es buscar la interacción y la acción del usuario, de acuerdo a pues, intentar involucrarle dentro de la navegación y para ello fomentar la interacción con la marca y mejorar los datos, los KPIs y los objetivos del anunciante. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, de un formato que lo conocemos como encuesta. Vale, este formato lo que busca es involucrar al usuario en la creatividad. Normalmente le ofrecemos varias alternativas al usuario y el usuario tiene que elegir entre una de ellas. El usuario se va a sentir mucho más involucrado, mucho más importante. ¿Por qué? Porque le estás dando la opción de elegir y de decidir lo que quiere ver. Y por otro lado, al anunciante le estamos dando un conocimiento mayor de ese usuario. Le estamos dando una interacción que al final es lo que nos va a enriquecer esa campaña. Nos va a permitir llevar a cabo retargeting, nos va a permitir ofrecerle un producto ad hoc pensado para él y nos va a permitir hacer las cosas mucho más humanas, que al final es lo que queremos buscar con este tipo de acciones. Otra creatividad que hemos desarrollado y que me gustaría que vierais es el interstitial, que al final, pues bueno, muchos pensaréis, es el efecto parallax, efectivamente. Lo que pasa es que es un formato orgánico insertado totalmente en el contenido. Este formato lo que permite se activa mediante el scroll y lo que permite es que el usuario elija en todo momento cuándo quiere ver la publicidad y cuándo no. Al final, si tú quieres, sigues leyendo, no hay ningún problema y no te va a interferir en la lectura. Con este formato lo que nos damos cuenta es que el engagement con la pieza aumenta y sobre todo el CTR aumenta normalmente en 3 puntos de una campaña convencional. Otro formato que quiero que veáis que también busca el engagement con el usuario y que lo hace sentirse más importante es el Scratch. Este formato es un formato que bueno, pues al final el usuario se le incita para poder interactuar con la pieza y lo que hace es a través de un simple gesto que es tocar la pantalla del móvil, lo que hace es descubrir un producto, un vídeo, cualquier tipo de acción para llevar a cabo una compra, para lo que sea, ¿vale? Entonces, el usuario lo que va a hacer es sentirse más importante también. ¿Por qué? Porque está siendo parte de esa creatividad. Ya no es un mero espectador que simplemente ve lo que le llega, no, ya interactúa. Lógicamente, el tiempo de permanencia con la pieza es más alto y el CTR siempre aumentará en este caso. Y por último, quiero detenerme en una creatividad que se llama Mystery Scroller, que al final es totalmente orgánica también. Se activa mediante el scroll. Con la pieza, al leer, al estar leyendo un contenido, se activaría. Y este formato nos permite, por ejemplo, hay múltiples opciones. Nos permite incluir la marca, adaptar el mensaje que vamos a transmitir, pues, por ejemplo, en función del tiempo que haga fuera, si está lloviendo, si hace sol. Vamos a transmitir un mensaje diferente, geolocalización en lugares concretos, en un radio de acción que nos inventemos o alrededor de unos códigos postales determinados. Todo esto lo que va a hacer es que el usuario se sienta mucho más metido en la pieza. ¿Por qué? Porque al final no es lo mismo que tú, que vives en el centro de Madrid, recibas una información acorde a tu zona y al tiempo en el que estás ahora mismo y el tiempo que está haciendo en el exterior. Lógicamente, el usuario se va a sentir más humano dentro de la creatividad y más involucrado en ella. Al final, ha llegado la hora de dejar de servir publicidad y empezar a contar una historia. Y para ello podemos utilizar todas las herramientas que tenemos en nuestra mano sin dejar de lado al usuario. Muchas gracias.